El zumbido de la sala de conferencias vibraba mientras estallaban los aplausos, pero yo me quedé helada un espectro en medio de la celebración. Soy Nora Ellis Vane, una veterana con 14 años, en Synara Solutions, donde había vertido mi alma en salvar un proyecto de $8 millones y 8 meses de resolución de problemas. Incesante, aniversarios perdidos y llamadas estratégicas a las 4 de la mañana. Mi liderazgo fue el corazón de este triunfo, sin embargo, mientras el equipo vitoreaba mi nombre, fue borrado ahogado por la voz arrogante de nuestro nuevo director, Victor Langston. Escalaremos esto bajo la visión de Lila Kane, declaró, señalando a una recién llegada cuya única contribución era su lealtad a Víctor. La traición me golpeó como un cuchillo frío, una oleada de shock e indignación moral retorciendo mis entrañas. Yo había construido la reputación de Synara desde una startup tambaleante, en una oficina con goteras, mi lealtad tejida en cada entrega, sin embargo, me hicieron a un lado mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos apretaron el gastado anillo de plata que mi madre me dio cuando empecé su peso, un amargo ancla de confianza rota. La mirada de Víctor era un desafío burlón retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un grito. Ardía a fuego lento una brasa controlada que encendía un plan. El cliente aplaudió a Lila, ajeno a que yo era su pilar, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía. Era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión, mis pasos medidos, mi rostro sereno, pero por dentro era un horno de propósito. En mi escritorio abrí un disco seguro Horizon que albergaba cada registro de proyecto, correo electrónico y cronograma creados en mi tiempo libre intocables por Synara. Pensaron que me habían silenciado, pero una satisfacción fría me invadió, no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Action Tech, el rival de Synara, armada con mi verdad. La arrogancia de Víctor sería su ruina y saborearía la justicia tranquila y poética del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto una hoja más afilada que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad arrojaba un resplandor frío e inflexible a través de la ventana de mi apartamento, amplificando la cruda traición que bullía en mi interior, después de la perfidia de Synara Solutions. Era jueves por la noche, y yo, Nora Ellis Vane, todavía me tambaleaba por el borrado de mi salvamento del proyecto de $8 millones por parte de Victor Langston, su anuncio arrogante entregando mi triunfo a Lila Kane, una novata cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mi devoción de 14 años forjada en los días de la oficina con goteras de Synara, siendo descartada, caló hondo una herida moral latiendo con shock e indignación. Mis dedos trazaron el desgastado anillo de plata de mi madre, sus bordes anclándome mientras me sentaba en mi mesa del comedor, la pantalla de mi portátil proyectando una luz cruda. Mi ira no era un grito, era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para reclamar mi legado. La mirada burlona de Víctor y la sonrisa inmerecida de Lila en la reunión habían encendido una resolución no temeraria, sino quirúrgica. Abrí mi disco Horizon, una fortaleza de registros de proyectos, correos electrónicos y cronogramas creados en mi tiempo libre fuera del alcance de Synara, mi escudo contra su robo. El cliente Synex Enterprises confiaba en mí, no en la jerga hueca de Lila. Su vicepresidenta Rhea Patel me había enviado un mensaje horas antes desconcertada Nora. ¿Estás fuera del proyecto? Necesitamos respuestas. Mi pulso se aceleró, una satisfacción fría surgiendo no por rencor, sino por el paso en falso de Víctor. Respondí asegurando una reunión discreta para tomar café el viernes, sabiendo que la fe de Synex en mí podría cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Synara sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de proyectos. Mis credenciales descuidadamente dejadas activas revelaban que sus entregables eran una cáscara frágil dependientes de mis correcciones, ahora bloqueados en mi disco. Víctor creyó que había robado mi trabajo, pero había agarrado humo. Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Action Tech, el rival de Synara, renombrando mi enfoque como CoreSync,
un 30% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era un desafío, cada revisión, una reclamación, el dolor de los aniversarios perdidos y las crisis de clientes impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, registros, cronogramas y prueba de mi único liderazgo. La reunión con Rea estaba programada en una cafetería tranquila, un escenario neutral para exponer la mentira de Víctor. Llegando temprano, apreté mi anillo su plata, dándome firmeza, mientras Rea entraba su mirada penetrante. «Nora, firmamos por ti», dijo con voz firme. Lila no pudo explicar un solo hito. Mi corazón latió con fuerza, no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de CoreSync insinuando el interés de Axion. Rea se inclinó. «Si te vas, estamos contigo». De vuelta en casa, mi aliada analista Mira Holt me envió un mensaje. «Los entregables de Sinara son un desastre. Lila está flaqueando. Víctor está culpando al equipo». Sonreí imaginando su caos, sabiendo que su proyecto estaba condenado. Mi ausencia fue una reprimenda ensordecedora a mi silencio, una hoja más afilada que su traición. El aire fresco de la mañana del viernes cortaba la neblina de la traición de Sinara Solutions con una claridad que agudizó mi resolución. Yo, Nora Elise Bain, estaba lista para convertir mi salvamento del proyecto de $8 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Lila Kane, en un arma de verdad. La injusticia de que mi lealtad de 14 años fuera borrada a mi liderazgo, entregado a una novata, quemaba con una indignación moral que alimentó no el caos, sino una estrategia quirúrgica. La sonrisa burlona de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora una hoja afilada para la justicia. El anillo de plata de mi madre reposaba en mi bolsillo, su peso anclándome, mientras entraba a la elegante sede de Axion Tech, un marcado contraste con el engaño de Sinara. Mi disco Horizon, una bóveda de registros de proyectos, correos electrónicos y cronogramas legalmente míos, contenía el poder para desmantelar la mentira de Víctor. El café de ayer con la vicepresidenta de Cinex Enterprises, Rea Patel, había cimentado su confianza. Sus palabras, «firmamos por ti», aliviaron el dolor de los aniversarios perdidos. La reunión de hoy con el CEO de Axion, Kiran Desai, encendería mi contraataque. La satisfacción fría no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la presentación a clientes del Q3 de Sinara a pocos días. Kiran me saludó con un asentimiento de respeto. «Nora, hemos oído hablar de tu mala atribución». Revelé el marco CoreSync, su ganancia de eficiencia del 30% y sus entregables optimizados, deslumbrando a su equipo. «¿Solo tu trabajo?», preguntó. Cada hito respondí con voz firme, el anillo pesado. Axion me ofreció el puesto de jefa de estrategia de proyectos Head of Project Strategy, un comunicado de prensa nombrándome la arquitecta de CoreSync y una asociación con Cinex sincronizada para interrumpir la presentación de Sinara. Acepté exigiendo salvaguardias de propiedad intelectual a prueba de balas. Mi corazón latía con la tranquila emoción de la justicia. El robo de Víctor sería su ruina. De vuelta en casa, Mira Holt envió un mensaje. «Los entregables de Sinara están fallando. Lila está perdida. Víctor está gritando a los analistas». Sonreí sabiendo que su proyecto despojado de mis correcciones era una farsa. Le envié un correo electrónico a Rea exponiendo sutilmente la incompetencia de Lila y la superioridad de CoreSync, lo que llevó a Cinex a exigir los registros del proyecto de Sinara. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un aviso a un blogger tecnológico, sembrando una publicación sobre legados de proyectos saqueados. Para la 1 p.m., los canales de Slack de Sinara zumbaban con pánico. Mira informó que Víctor regañaba al personal, su fachada fracturándose. Mi indignación controlada ardía con más brillo cada movimiento. El acuerdo con Axion, la auditoría de Cinex, la onda del blog, un hilo deliberado en su perdición. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Sinara envió un correo electrónico a Axion
una frenética consulta de asociación. Kieran la compartió. Mi respuesta fue inflexible. Reconocimiento público de Nora Bain como arquitecta tarifas triples. La cláusula reflejaba su borrado inamovible. El siguiente mensaje, de Mira Víctor, está cancelando la preparación. Es un caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi anillo un símbolo de verdad recuperada. Imaginé el shock de Víctor cuando aterrizara el comunicado de prensa de Acción proclamándome creadora de CoreSync, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una analista junior, Lila Wren, envió un correo electrónico. Tu trabajo en proyectos me inspiró a quedarme en tecnología. Le insté a documentar sus contribuciones, mi propósito profundizándose. Al caer la tarde me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Sinara había intentado borrarme, pero yo había diseñado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de CoreSync con Action, una hoja cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre resaltado, para una presentación magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza tranquila lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. A las 5 p.m., Kieran confirmó el interés de Cinex en un contrato de CoreSync por $10 millones. Mi estrategia ya estaba cambiando las mareas de la industria. El peso de mi anillo me anclaba un recordatorio del legado que estaba construyendo no solo para mí, sino para cada contribuyente silenciado que había sido pasado por alto. El colapso de Sinara era inminente y yo lo había orquestado no con furia, sino con precisión, cada paso calculado un testimonio del poder de la verdad sobre el engaño. Mi ausencia fue más ruidosa que sus aplausos y mi ascenso sería su ruina. El amanecer del lunes rompió con una resolución férrea, su luz cortando las persianas de mi apartamento como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Nora Ellis Bain, había orquestado contra la traición de Synara Solutions. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Action Tech, el salvamento del proyecto de $8 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Lila Kane, se erigió como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de que mi lealtad de 14 años fuera borrada, mi liderazgo, entregado a una novata, aún ardía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. La sonrisa burlona de Víctor y el papel inmerecido de Lila habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El anillo de plata de mi madre reposaba en mi escritorio, su peso un pulso firme mientras abría mi portátil, la carpeta Horizon, una fortaleza de registros de proyectos y cronogramas intocable por Sinara, el pacto del viernes con el CEO de Action Kiran Desai y la confianza de la vicepresidenta de Cinex Enterprises, Rhea Patel, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación a clientes del Q3 de Sinara se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Acción estalló. Nora Van, arquitecta de CoreSync, se une a Acción como jefa de estrategia de proyectos. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y ex empleados de Sinara atónitos. Mira Holt envió un mensaje. La presentación de Sinara implosionó. Lila fracasó. Víctor está furioso. Imaginé su sala de juntas, los entregables vaciados sin mis correcciones fallando bajo el escrutinio. La satisfacción fría no era venganza, sino justicia a la mentira de Víctor desmoronándose. Rhea envió un correo electrónico confirmando el giro de Cinex hacia CoreSync, su auditoría, exponiendo la ineptitud de Lila. Nora, eres nuestra piedra angular, escribió aliviando el dolor de los aniversarios perdidos. La publicación en el blog tecnológico que yo había sembrado, Legados de proyectos saqueados, se volvió viral. Tech Truth se hizo tendencia. Sinara fue criticada en hilos mordaces. Para las 10 a.m. sus acciones cayeron un 15%, el pánico en la sala de juntas se derramó en X. Le reenvié la publicación a Rhea, lo que llevó a Cinex a exigir una investigación de liderazgo. Mira, informó la discusión a gritos de Víctor con los analistas, su pulcritud destrozada.
Mi indignación controlada ardía con firmeza cada movimiento, la revelación de Axion, el cambio de Cinex, la ola del blog, una puntada deliberada en la caída de Sinara. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Sinara envió un correo electrónico a Axion, una desesperada súplica de asociación. Kiran la compartió. Mi respuesta fue inflexible. Reconocimiento público de Nora Baine como arquitecta tarifas cuádruples. La cláusula reflejaba su borrado no negociable. Para las 2 p.m., Cinex rescindió su contrato con Sinara, citando fallos de credibilidad. El último mensaje de Mira Victor está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue la confrontación, sino la certeza mi anillo, un talismán de poder recuperado. Imaginé el shock de Victor al ver mi nombre en tendencia, no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Lila Wren, la analista junior, envió un mensaje. Tu resiliencia me mantiene en tecnología. Le insté a documentar su trabajo, mi propósito profundizándose. Sinara había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina, con precisión el lanzamiento de CoreSync con acción, una hoja que cortaba más hondo que su traición. Para las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre encabezando una presentación magistral. Me paré junto a mi ventana a las luces de la ciudad sincronizando con mi resolución. El colapso de Sinara fue obra suya. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Kiran llamó confirmando el contrato de CoreSync de Cinex por $12 millones. Las acciones de Axion subieron un 10%. Mi estrategia no solo había expuesto a Sinara, sino que había elevado a Axion, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche, sostuve mi anillo, su plata, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, una fuerza tranquila, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. Para las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de Tech Truth. Mi influencia ya estaba reconfigurando la narrativa. El pulso vespertino de la ciudad vibraba a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Axion Tech. Su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Sinara Solutions. Había pasado una semana desde que su presentación del Q3 colapsó, y yo, Nora Elise Bain, me mantenía resuelta el salvamento del proyecto de $8 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Lila Kane, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de que mi lealtad de 14 años fuera borrada, mi liderazgo, usurpado una vez había quemado, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Sinara se desmoronaba acciones abajo. Vento, Victor destituido. Lila se fue, pero mi triunfo no era su ruina. Era mi ascenso, CoreSync, ahora la estrategia insignia de Axion. La satisfacción fría no residía en su caída, sino en la verdad que había grabado en el corazón de la industria. Mi nombre, un faro para los olvidados. A las 9 a.m. lideré una sesión de planificación de CoreSync, el anillo de plata de mi madre en mi escritorio, su peso un ancla silenciosa. Analistas la mitad ex de Sinara. Seleccionados por mí, escuchaban atentamente mientras esbozaba una mejora de eficiencia del 35%, una visión nacida en noches robadas. Mira Holt, ahora mi estratega principal, presentó métricas con una confianza que yo había nutrido su crecimiento una onda de mi influencia. La vicepresidenta de Cinex Enterprises, Riya Patel, se unió por video su asentimiento, confirmando nuestro contrato de CoreSync por $15 millones. Nora, estás redefiniendo la integridad, dijo aliviando la punzada de los aniversarios perdidos. Mi teléfono zumbaba con mensajes de link. Colegas mentores, el presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar una charla magistral. Mi nombre ya no una sombra, sino un clamor. La publicación viral en el blog que yo había sembrado, legados de proyectos saqueados, alimentó Tech Truth con mujeres compartiendo historias de créditos recuperados.
Le reenvié uno a Mira. Tu lucha inspiró mi entregable. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza tranquila. Mi legado trascendió la traición de Sinara, empoderando a otras a levantarse. Para las 11 a.m., la junta de Sinara envió un correo electrónico a Axion rogando por colaboración en CoreSync. Kiran Desai, CEO de Axion, sonrió con suficiencia, mostrándome su débil oferta sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta. Reconocimiento público de Nora Vaine como arquitecta, tarifas quíntuples. La cláusula era mi espejo de su borrado inamovible. Mira envió un mensaje. Sinara está perdiendo más clientes. La junta está auditando los acuerdos de Víctor. No me regocijé. Su autodestrucción era justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Axion, planificando una campaña pioneras reclamadas para destacar la innovación de CoreSync liderada por mujeres conmigo en el centro. Mi resolución ardía brillante, no por venganza, sino por transformación. Cada paso, la confianza de Synex, la plataforma de Axion, el despertar de la industria, un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Lila Wen, la analista junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Tu historia me hizo documentar mi trabajo. Le di mi tarjeta el anillo anclándome. Sigue liderando, dije. Para las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo electrónico solicitando un reportaje sobre el impacto de Tech Truth. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Sinara había intentado borrarme, pero yo había construido un escenario para otros. Mi verdad, una fuerza tranquila reconfigurando la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre, resaltado para una presentación magistral. La satisfacción fría era absoluta, no en sus ruinas, sino en mi luz perdurable, una justicia más afilada de lo que su engaño podría apagar. A las 5 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Synex a $20 millones. Las acciones de Axion subieron un 12%. Mi estrategia no solo había expuesto a Sinara, sino que había impulsado a Axion a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche, sostuve mi anillo su plata, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El sol de la mañana inundó mi oficina de Axion Tech con una calidez dorada, un vívido contraste con las cenizas desvanecidas de la traición de Sinara Solutions, ahora un recuerdo distante. Había pasado un mes desde que su presentación del Q3 implosionó, y yo, Nora Ellis Bain, me mantenía inquebrantable el salvamento del proyecto de $8 millones. Mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Lila Kane, transformada en un símbolo de mi fuerza perdurable. La indignación moral de que mi lealtad de 14 años fuera borrada, mi liderazgo, usurpado una vez, había ardido ferozmente, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el panorama tecnológico. Sinara era un fantasma, sus acciones, abajo 45%, su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido CoreSync, ahora un referente global. La satisfacción fría no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m. me paré ante un salón abarrotado en la cumbre global de innovadores tecnológicos. El anillo de plata de mi madre en mi bolsillo, su peso una fuerza de anclaje. Mi presentación magistral, Verdad en el liderazgo, cautivó a analistas, CEOs y estudiantes, mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Sinara, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye imperios, no sombras. El aplauso tronó, sanando las cicatrices de los aniversarios perdidos. Mira Holt, ahora mi subdirectora de estrategia, brilló desde la primera fila su cuaderno, un testimonio del coraje que yo había encendido. La vicepresidenta de Synex Enterprises, Rhea Patel, se acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Nora, el despliegue de CoreSync por $22 millones es impecable,
dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbaba con publicaciones de Tech Truth, mujeres asegurando sus entregables, una junior, dándome las gracias por su resolución para exigir crédito. Le reenvié uno a Mira, tu historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue un conflicto, sino una certeza tranquila. Mi legado era un faro guiando a otros, más allá del engaño de Sinara. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Axion me informó sobre Pioneras Reclamadas, una campaña que elevaba la historia de CoreSync liderada por mujeres conmigo como su rostro. Kiran Desai, CEO de Axion, sonrió. Nora, estás reescribiendo las reglas. Asentí, mi resolución, una llama constante, no por venganza sino por cambio. Llegó la súplica final de asociación de Sinara, aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Axion Reconocimiento Público de Nora Bain como arquitecta o no hay términos. Mira envió un mensaje. Sinara es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regocijé. Su final autoinfligido era justicia suficiente. A las 2 p.m. Lila Wen, la analista junior, dijo después del panel con los ojos brillantes. Tu historia me enseñó a reclamar mi trabajo. Le di mi tarjeta el anillo anclándome. Siempre pudiste, dije. Para las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Sinara había intentado silenciarme, pero yo había construido una plataforma para otros, mi verdad, una fuerza tranquila reconfigurando la industria. Un correo electrónico de la cumbre me invitó a presidir el panel de ética del próximo año, mi nombre resaltado. La satisfacción fría era completa, no en sus cenizas, sino en mi radiante legado, una justicia más afilada de lo que su traición podría atenuar. A las 4 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Cinex a $25 millones. Las acciones de Axion subieron un 15%. Mi estrategia había impulsado a Axion a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer el atardecer, sostuve mi anillo, su plata, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Axion, una beca tecnológica para mujeres nombrada en honor a CoreSync, llevaba a mi visión una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valía con coraje inquebrantable. Un año después de la traición de Sinara Solutions, yo, Nora Elise Bain, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un lienzo radiante detrás de mí. El robo de Victor Langston, de mi salvamento del proyecto de $8 millones, acreditándoselo a Lila Kane, era una cicatriz tenue su injusticia, ahora una piedra angular de mi fuerza. La indignación moral de que mi lealtad de 14 años fuera borrada había alimentado una resolución controlada, transformando la traición en un legado que reconfiguró la industria. Mi marco CoreSync, el buque insignia de Axion Tech, había establecido referentes globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que encendí en otros. El anillo de plata de mi madre reposaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio lleno de analistas ejecutivos, estudiantes, sobre ser dueña de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije con voz clara, pero la verdad construye futuros, no ecos. El aplauso se desbordó sanando las heridas de los aniversarios perdidos. Mi satisfacción, fría arraigada, no en la caída del 50% de las acciones de Sinara o la oscuridad de Víctor, sino en el movimiento Tech Truth que yo había inspirado. Mira Holt, ahora directora de estrategia de Axion, estaba entre bastidores, su aplomo una onda de mi impacto. Rhea Patel de Cinex Enterprises envió un mensaje en Nora. La fase de $30 millones de CoreSync es tuya para liderar. Mi teléfono zumbaba con mensajes mujeres asegurando sus proyectos, una joven analista dándome las gracias por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza tranquila. Yo había forjado un mundo donde el borrado no era el destino. La súplica final de asociación de Sinara, aún eludiendo mi autoría, encontró mi respuesta firme.
Reconozcan a Nora Vane o desvanézcanse. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una analista de 22 años con los ojos brillantes dijo: «Me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta del anillo, anclándome. De vuelta, en Action, Kiran Desai propuso una beca financiada por Coursing para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el peso de mi anillo como verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta, mi nombre resaltado. Mi luz, no las cenizas de Sinara, fue mi justicia, una victoria aguda y perdurable sobre su traición. Mi viaje como Nora Elise Vane desveló una verdad tan penetrante como empoderadora la traición, aunque una herida aplastante puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Sinara Solutions de mi salvamento del proyecto de $8 millones, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciendo eco de las luchas silenciosas de aquellos que vierten sus almas en el trabajo solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación de que mi lealtad de 14 años fuera descartada podría haberme destrozado, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad, con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco Core Sync y el movimiento Tech Truth, que encendió, se convirtieron en un faro para cada analista soñador y héroe anónimo hecho a un lado. La satisfacción fría no estuvo en el colapso de Sinara, sino en la analista de 22 años que dijo: «Me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su escudo, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el anillo de mi madre en mano, no para regocijarme en ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, animémonos mutuamente y redefinamos el coraje. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos volar.